Amigos de Espacio Deportivo y 88.9 Noticias, es un gusto y un placer estar con ustedes. Estamos a unos días de que inicien ya los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano y Cortina 2026. Y bueno, México tendrá la representación de 5 atletas y hay un deporte donde México pues, se ha convertido como tradición, que es el esquí de campo traviesa, el esquí de fondo. En el 2014 tuvimos, en el 2018, perdón, tuvimos a Germán Madrazo. Después estuvo Jonathan Soto y ahora estarán dos representantes mexicanos, por primera vez una dama, el caso de Regina Martínez, con quien ya platicamos, y Alan Corona, a quien le doy las gracias por estar con nosotros y le doy la bienvenida a Espacio Deportivo. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, Memo, gracias. Claro que sí. Encantado de estar con ustedes y platicar un poquito de qué se trata ese deporte y esta participación. Sí, lo que se trata de estas entrevistas, Alan, es que el público que los va a estar siguiendo acá en México conozca de su deporte, sepan de qué se trata, pero que también los conozca a ustedes. Y me gustaría iniciar platicando de ti. Tú practicabas triatlón y luego te cambias al esquí de fondo. ¿Por qué practicabas triatlón y por qué después te cambias al esquí de campo otra vez? Sí, así es. Inicié haciendo triatlón hace como 10, 11 años en Tijuana, donde crecí, donde vivía. Y ahora sí que como una manera pues de entrenamiento, de ejercicio, de una actividad padre que hacía en grupo, con equipo, con amigos. El factor comunidad creo que es un tema importante en ese tipo de deportes. Y bueno, lo hacía de manera decente, hacía Ironmans, medios Ironmans, la mayoría en México, ¿no? En Los Cabos, Monterrey. Y bueno, la verdad que me gusta mucho entrenar, sobre todo me gusta mucho aprender acerca de la ciencia detrás del deporte, los métodos de entrenamiento. Y, y me mudé a Noruega hace casi 5 años, 4 años y cachito. Y bueno, acá el triatlón también es un deporte muy popular que está creciendo bastante y digo, los campeones de Ironman y medio Ironman son noruegos. Este, y empecé a hacer igual triatlón en los veranos y demás, pero aquí el invierno es muy duro y esos campeones se van a España los inviernos a entrenar. Aquí empieza a caer mucha nieve, agua, hielo, y hay que adaptarse, hay que ajustarse. Y bueno, como bien dices, el triatlón, mucho entrenamiento en la carrera a pie se hace en campo traviesa, se hace en sendero, ¿no? Para evitar la repetición constante en el asfalto. Y, y naturalmente cuando empieza a nevar, pues todos los senderos donde corres se llenan de nieve y la manera en que los corren aquí es con esquís, ¿no? Con unos pequeños esquís con los que puedes subir, bajar y, y así es como empecé a hacerlo, así fue como lo empecé a experimentar como un entrenamiento cruzado para hacer aquí los inviernos y bueno, viniendo de una etapa con una muy buena base aeróbica, ¿no? Muy buena condición física por el triatlón. Le pude meter mucho tiempo y pude desarrollarme relativamente rápido en el deporte. Y así fue, así fueron las dos entradas de estos deportes de resistencia, básicamente. Entiendo que te vas a Noruega porque tu esposa es de aquel país y aquí la pregunta sería, ¿cómo la conoces a ella? ¿Cómo es que se conocen y luego ya posteriormente son novios, me imagino, y luego ya se casan? Sí, nos conocimos hace casi 16 años en Estados Unidos estudiando y nos casamos en Tijuana, hacemos vida en Tijuana, tenemos nuestros primeros dos hijos en Tijuana, iniciamos nuestro proyecto son centros de acondicionamiento físico que se llaman Esparta 55, que siguen activos. Ya no los opero yo, únicamente bajo licenciamiento y siguen operando en Tijuana, siguen eh, en Tijuana y en Monterrey, donde gente hace programas de entrenamiento físico, de acondicionamiento físico. Y ahí iniciamos ese proyecto juntos, ahí inició el triatlón y demás, pero ya habíamos acordado, ¿no? Que cuando los niños tengan 5 años para empezar aquí la escuela, los íbamos a traer a probar pues me tocó cumplir. Se me hizo bien, se me pasó rápido el tiempo, pero me tocó cumplir y acá estamos. Así que me tocó también ver de qué manera adaptarme, empezar de cero y en el esquí de fondo encontré un buen soporte. Lamentablemente, Alan, tu deporte, como muchos más que hay en México,
no recibe el apoyo de las autoridades, ¿no? Y tu deporte es un deporte caro porque aquí no hay las condiciones en donde practicarlo, el equipo con el cual tienes que entrenar pues es costoso. ¿Cómo se logra costear todos esos gastos? ¿Cómo se logra conseguir ese dinero? Porque además, bueno, tienes que ver por una familia, pero aparte estás practicando otro deporte. ¿Cómo has conseguido eso? Sí, bueno, ya estaba acostumbrado a que el triatlón era bien caro también, ¿no? Y que si quiere uno estar viajando y entrenando y compitiendo, tiene que dedicarle, tiene que hacer una inversión en el deporte. Y bueno, el esquí es igual, empezó como un hobby, pero cuando ya quieres profesionalizarte, este, pues el equipo, los viajes, las competencias, regularmente tienes que viajar, son fines de semana completos, competimos viernes, sábado y domingo y empezar a desarrollarte en un deporte que es tan técnico requiere mucho apoyo técnico. O sea, necesitas un entrenador de técnica, un entrenador de acondicionamiento y fuerza. Y bueno, las tarifas de los entrenadores noruegos no son nada bajas. Mm, y, pero más bien afortunadamente, el mismo área en la que me desenvuelvo, me desarrollo profesionalmente, tiene que ver con salud, tiene que ver con deportes. Yo soy asesor y consulto individuos y organizaciones en las mejores maneras de optimizar su salud, ya sea para deportes de resistencia o simplemente para longevidad y optimización de salud. Y pues mi vida ahora sí que gira alrededor de mantenerme activo, de la salud, del deporte, y así es como he logrado autofinanciar este proyecto, ¿no? Hemos recibido apoyo básico, ¿no? De la FEMESCI, de la Federación Mexicana de Esquí, del Comité Olímpico y demás. Pero bueno, seamos honestos, el recurso que hay es importante que se vaya a aplicar a jóvenes que están desarrollándose en básquetbol, en béisbol, en fútbol, ¿no? Nosotros al final tenemos que ver por nuestro lado y estamos también armando oportunidades con marcas de generar recursos para especializar y profesionalizar el equipo mexicano de esquí, poder crecerlo a futuras generaciones. ¿En qué momento decides, Alan? Porque bueno, allá en Noruega hay que desplazarse en muchas ocasiones en esquí, por la nieve, por las nevadas que hay. Veía en alguna entrevista que incluso decías que hasta tus hijos, ¿no? Ya se desplazaban en esquí para ir a la escuela. Pero ¿en qué momento decides, ya que este deporte no sea un hobby, no sea una práctica por gusto, sino ya dedicarte de manera profesional, ya ser un atleta Sí. elite de este deporte? Mm, fíjate que el momento clave fue en el Campeonato del Mundo de 2023 en Planiza. Me tocó ir ahora sí, de panzazo, como dicen. No estaba procurando ir. Como bien dices, yo lo estaba haciendo de hobby, como un entrenamiento cruzado. Soy muy competitivo, entonces en cuanto pude, me empecé a registrar en carreras, medios maratones, y me iba bien, o sea, terminaba bien, terminaba completo, lo disfrutaba mucho, y bueno, es parte también de no venía de estar acostumbrado a entrenar 15, 20 horas a la semana por el triatlón y lo ajusté al esquí y naturalmente pues empecé a dar buenos resultados. Fui a este campeonato sin saber ni qué me esperaba, la verdad. Conocí al resto del equipo mexicano, pero ahí tuve una experiencia muy real con el, la elite del deporte, ¿no? Todas las naciones, lo que representa, los equipos detrás. Y la verdad que me enganché bastante y ahí me enganché en el deporte y dije, ¿sabes qué? El siguiente campeonato es en un año. Regularmente son cada 2 años, pero lo habían aplazado un año por el tema de COVID. Y el siguiente es en un año, es ciclo olímpico también. Creo que si hacemos bien esto, podemos abrir la plaza para México. Y ahí fue cuando decidí entrenar 100%. Ahora sí que armar un equipo, una plataforma para poder llegar al Campeonato del Mundo, que fue ahora el año pasado aquí en Trondheim, y ahora sí que competir por esa plaza. De lo que hacías de triatlón, ¿qué aplicas para este deporte o de lo que practicabas de triatlón, de lo que hacías, qué te sirve para lo que haces ahora en el esquí de fondo? La verdad,
mucho. El esquí de fondo es un deporte de resistencia, igual que el triatlón, ¿no? Y bueno, así como coach de triatlón, aquí tengo muchos noruegos que les doy coaching para triatlón y utilizo muchos, ahora que conozco bien el esquí de fondo, utilizo muchas similitudes con el esquí de fondo y el triatlón, sobre todo la natación, cuando le estoy enseñando a nadar estilo libre, ¿no? Es muy, muy similar porque vas en contra de una superficie ajena, ¿no? Que en este caso es la nieve, y en la natación es el agua. Entonces, y la nieve tiene su densidad, tiene su propia textura, condiciones, presión, temperatura, y cambia muchísimo, varía muchísimo, si hay viento, si no hay viento. Entonces, una, tienes que desarrollarte, acostumbrarte a conocer muy bien ese tercer elemento, ¿no? O ese otro elemento que existe, que genera mucha fricción y mucha resistencia y que tienes que, en vez de pelear, ¿no? Si tú te metes a nadar y peleas contra el agua, te vas a cansar y en 25 metros vas a estar bofeadísimo, ¿no? Igual la nieve, si peleas con la nieve y quieres romperla y avanzar así como toro, no vas, o sea, vas a terminar 100 metros muerto. Entonces es una cuestión de aprender cómo moverte, cómo fluir en la nieve, y tiene mucho que ver la postura, la forma, la técnica. Es un deporte en el cual en el triatlón es muy importante desarrollar una base muy amplia aeróbica, o sea, de baja intensidad para ir muy largo, ¿no? Porque son eventos de 10 horas, 5 horas. Estos son eventos más cortos. Para que te des una idea, un 10K se hace en 25, 27 minutos y corriendo en promedio, no sé, tal vez en 30, 35 minutos, ¿no? Este, pero este mismo ritmo lo mantienen si es un maratón. Entonces, un maratón lo terminan en 2 horas. Este, porque son ritmos muy rápidos. Entonces, requiere sí esa base aeróbica baja amplia, pero también necesitas mucha intensidad, mucha fuerza, mucha potencia. Así que es muy similar, pero sí necesitas especializarte, así como la natación. Si quieres aprender a nadar bien para triatlón, necesitas nadar 3, 4 veces a la semana, porque es muy específico, es igual el esquí. Tú eres un atleta que te has formado empíricamente, Alan, en este deporte. Cuando tú iniciabas, ¿en qué te fijabas? ¿Qué veías? ¿Qué es lo que te ayudó a ir creciendo de lo que tú observabas y de lo que tú fuiste aprendiendo? Fíjate que en temas de condicionamiento y fuerza, o sea, noté que lo que estaba haciendo estaba bien. Tuve que desarrollar un poquito más fuerza todavía en el gimnasio, más musculatura que en el triatlón. El triatlón quiere ser un poquito más, eh, pesar menos, no más ligero. En este deporte puedes desarrollar más músculo porque necesitas generar mucha potencia. Y entonces el tema de lo que venía haciendo en acondicionamiento y fuerza se me hizo o sea, bien, lo mantuve, pero en el tema técnico, em, tienes que literalmente deconstruir la técnica, y lo que están haciendo. Entonces yo lo seguía, yo venía atrás y veía viendo exactamente los movimientos y demás. Porque fíjate, yo o sea, entrando a esto como un adulto, contrato un coach y como mi hijo, el más pequeño, tiene 1 año, 6 meses, y ayer le puse esquís, ¿no? Y está caminando con esquís en la nieve. Entonces está desarrollando, al mismo tiempo que ya acaba de aprender a caminar, está desarrollando ciertas como pequeñas sensaciones de balance, de coordinación, que únicamente puedes desarrollar cuando eres un niño, ¿no? Entonces, cuando entras de adulto, tienes que deconstruir mucho la técnica, la forma, el dónde se posiciona el cuerpo, los cambios o la transferencia de peso de un lado a otro. Y sí es mucho, mucho detalle. Como dices, o sea, es un deporte que lo tienes que estudiar, lo tienes que entender. Sobre todo tienes que entender física, porque es la gravedad aquí puede ser tu mejor amiga o tu peor enemigo. Fíjate, tu deporte, como la vela y algunos otros que se realizan al aire libre, hay una condición que no tienen otros deportes, que es el clima, el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo te Sí, preparas para algo que tú no sabes qué va a suceder el día de tu competencia? Puede nevar mucho, digo, hay meteorólogos, te ujú, dan ujú. el clima, cómo va a estar en los siguientes días, pero esto puede cambiar, ¿no? A lo mejor tú en la noche estás pensando, bueno, no va a haber nevada y a lo mejor al momento de la competencia la hay. ¿Y qué tipo de nieve también que te puede cambiar, ¿no? Bien, Sí, nieve dura, nieve blanda. ¿Cómo te sí. preparas para ello, Al?
Lo ideal es un equipo, ¿no? Este es un deporte de equipo, aunque compites de manera individual, tienes un equipo idealmente, ¿no? Y eso, por ejemplo, también es lo que genera mucho gasto. Tienes que viajar con un coach para poder probar la pista. Una persona con tu coach, idealmente durante la competencia, te está dando tiempos, ¿no? Cada vuelta de tu pace, de tu ritmo. Tiene poles, los bastones, por si se te rompe a ti uno, ¿no? Que se pueden romper, cambiártelo. Y el coach está en comunicación directa también con tu equipo de enceramiento, ¿no? De waxing, que idealmente también una persona pasa desde muy temprano en la mañana, llega al estadio, empieza a hacer pruebas de la humedad de la nieve, cómo está la nieve, la temperatura, empieza a preparar diferentes esquís y los prueba para ver cuáles son las mejores combinaciones. Y, y cuando te toca a ti entrenar, pues que te den los esquís que tienen la mejor combinación, ¿no? De ceras, que también son muy caras, las ceras y todo el equipo que se requiere para hacerlo, y que ya tú puedas probar cuáles son los mejores, utilizarlos. Entonces, hay como un equipo bastante, no, con mucho conocimiento detrás de poder elegir los esquís ideales para las condiciones ideales, pero me ha pasado, que te dan unos esquís, ya los probaron, son los buenos, son los ganadores, este, y, por ejemplo, para estilo clásico, que es el que corres, ¿no? De subida, y abajo tenemos como un pegamento bien especial. Si está frío, -5, -7 grados, no es tan difícil poder darle la cera ideal para que pegue bien cuando corres para arriba, ¿no? Porque si se te resbala y no pega, es lo peor, ¿no? Es como venirte, o sea, resbalando de subida, imagínate. Pero nos ha pasado que va a empezar nuestra carrera, sube la temperatura a 0 grados, sale el sol, empieza a calentar un poquito la nieve, y a 0 grados es como lo que todos odian. Nadie quiere 0 grados porque nada pega. Entonces ahí ves, vas, tienes que cambiar de esquís, quitarle el wax, o si ya no, ya estás en la línea, pues ya no puedes, tienes chance y va a ser una carrera en la que tienes que hacer ajustes durante la carrera. Y esto solo pasa compitiendo muchísimo. Y yo compito contra gente que me lleva 1000 carreras, ¿no? Que han competido desde que tienen 15, 16 años. Entonces, lo que me he enfocado mucho estos últimos 2 temporadas es en competir lo más posible para poder adquirir esa experiencia de carrera y saber qué ajustes hacer, qué cambios hacer en carrera. Creo que es la competencia, ¿no? Lo primero que te preguntaría, ¿conoces el circuito donde va a ser la competencia? Y la segunda pregunta, ¿es la prueba de 10 kilómetros, intervalos, van saliendo cada 30 segundos? ¿Cómo es la prueba en cuanto al tipo de esquiar? Porque entendemos que hay la de sprint, hay el esquiatlón, hay la salida Sí. masiva. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la técnica para esta prueba en específico? Sí, esta prueba en específico es una prueba de 10 kilómetros en estilo libre, que es como skating, o sea que nuestros esquís son totalmente encerados, no tienen pegamento ni nada, es lo más rápido, lo mejor, ¿no? Y, y es una prueba que va a ser muy explosiva, va a ser muy agresiva. em, es un circuito en T0 nuevo, que lo hicieron específicamente, o sea, T0 el estadio ya lleva obviamente muchos años, pero específicamente para estas Olimpiadas hicieron unos ajustes en el circuito, porque obviamente campeonatos mundiales y Olimpiadas lo hacen lo más demandante posible, ¿no? Entonces, en específico he estado estudiando la altimetría, es subir y bajar. Entonces, subir, bajar muy rápido con curvas muy cerradas, que a mí me beneficia porque los esquiadores muy técnicos y muy buenos pueden generar velocidad en plano porque tienen muy buen control, muy buen balance, ¿no? Y, y yo, en cambio, a mí se me facilita más subir con potencia y bajar. Hay mucha gente que le da pues, miedo, ¿no? La bajada, porque bajas rápido, puedes bajar a 80 kilómetros por hora en unos quizás así chiquitos y vas con gente al lado y curvas. Entonces va a ser muy demandante, va a ser subir, bajar, no va a haber tiempos de recuperación y descanso. Cuando bajas, no creas que vas viendo el estadio y la gente, o sea, se llama hockey, la posición, o sea, vas así chiquito
intentando romper el viento lo más posible, como con una sentadilla, casi casi sentado. Entonces las piernas van ardiendo de la subida. Eso en realidad no hay recuperación. Así que es una prueba muy padre porque todos o sea, llegan a su límite. Todos llegan a su límite. Son solo 10 kilómetros. Yo creo que el tiempo a vencer va a ser como de 24 minutos, más o menos. Hablando de la estrategia, Alan, lo que te decía, ya me explicabas la técnica. Digo, en una salida masiva vas viendo a tus rivales, ¿no? Vas compitiendo contra el otro o contra los otros. Pero aquí, al salir en intervalos, digamos que compites, es una prueba contra reloj. Ahí, ¿cómo te guías o cómo te van coachando para decir, Ujú. apriétale, dale Sí. más, no relajes? ¿Cómo es la estrategia en ese sentido? Digo, hacemos una estrategia, son 3 vueltas, cada vuelta va a ser diferente y eso no es normal, regularmente son las 3 mismas vueltas, pero en este caso hicieron 3 vueltas diferentes, que está padre, está bien, para que no te aprendas las curvas, no te aprendas las líneas, yo creo, para que sea siempre en líneas nuevas que tienes que tomar. Y bueno, la practicas con tu coach en los días previos y ese día pues se hace un estimado, ¿no? De cuánto te vas a hacer por vuelta y el coach está posicionado en diferentes lugares y te va diciendo, ¿no? O sea, vienes 10 segundos atrás de lo que estimamos y si te ve muy traqueteado, te dice, pues manténla ahí, ¿no? No le bajes. O si te ve como que muy relajado, te va a decir, ¿sabes qué? Apriétale, necesitamos, ¿no? Meterle tiempo. O si hay alguien con quien a quien quieres ganarle, te van diciendo, oye, vienes 5 segundos delante de tal persona, ¿no? Y te viene ganando un segundo por vuelta. Entonces, eso es bien importante y por eso te digo que es un trabajo en equipo, ¿no? ¿Quién integra tu equipo de trabajo, Alan? Ya hablábamos de que iniciaste solo, pero ahora entiendo, tienes un equipo de trabajo. ¿Quiénes lo integran? Sí, bueno, por ahora a las Olimpiadas va a ir un coach que se llama Peter, que es austriaco y él es el coach del equipo vía Femeski, o sea, la Federación Mexicana de Esquí lo contrata él, no precisamente yo, o sea, es el coach del equipo. Nos va a apoyar y sobre todo tiene mucha experiencia en el tema de enceramiento, es muy bueno ahí. Llevamos otro coach a las Olimpiadas que sí lo elegimos Regina y yo, para que esté con nosotros, que se llama Emanuele Vecchis, es italiano y es muy bueno en esta especialidad de estilo libre. Y bueno, va a estar ahí con nosotros desde el 2 o 3 de febrero ya haciendo prácticas en la pista. Y eso es para las Olimpiadas. Y aquí en Noruega entreno con dos coaches diferentes. Básicamente pasar tiempo con ellos en la nieve, que me sigan, video, revisamos el video, hacemos ajustes y metemos otro entrenamiento. Entonces, en el tema técnico, tengo 2 entrenadores con los que entreno, ahora sí que con quien más tenga tiempo o disponibilidad de ellos. Y ya para el tema de acondicionamiento y fuerza, yo me hago mi preparación física, ¿no? Yo he hablado en estas entrevistas y siempre lo comento, Alan, que en tu caso, como el de otros atletas, Regina y los de esquí alpino como Sara, como Lasse, ya con el simple hecho de estar en Milán, ya es un triunfo, ya es un logro extraordinario, por lo que hemos hablado de que no hay el apoyo, no hay los recursos, son esfuerzos individuales, esfuerzos familiares. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿con qué te quedarías conforme de tu actuación en Milán y qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu objetivo para estos juegos? Claro, claro. Mi objetivo es, mira, tiene razón, ¿no? O sea, el estar ahí, sobre todo cada ciclo se hace más difícil. Este, Hace 8 años no tiene nada de comparación con las em, disposiciones que pusieron ahora para este ciclo, ¿no? En cuanto a puntos y las carreras donde hay que hacer, cada día o cada año, cada temporada, y que está bien, en realidad tiene que ser lo más, pues ahora sí que son las Olimpiadas, ¿no? Tiene que ser un nivel bastante alto y sobre todo porque sí hemos dedicado mucho y hemos sacrificado un buen, pero igual vamos a competir contra chavos que han sacrificado sus juventudes, ¿no? Para estar ahí, sus padres, sus familias y todo. Entonces creo que a nosotros que vamos, nos toca también
estar seguros y es algo que yo estoy seguro conmigo mismo, que he dado absolutamente todo lo que tengo a disposición, ¿no? No me he guardado absolutamente nada para poder llegar a estas Olimpiadas y me quedaría muy, muy contento estando, muy satisfecho estando abajo de 5 minutos atrás del líder. Este, mm, que eso me colocaría en un lugar muy bueno para que en las siguientes temporadas podamos llevar a México a la Copa del Mundo, que es el World Cup Racing, y ahí nunca ha estado México y es donde debemos estar si queremos abrir más plazas olímpicas. Sí, pues me parece bien, creo que es un objetivo realista. Por último, Alan, y agradeciéndote tu tiempo, ¿qué tan difícil fue el cambio de vivir de México a Noruega? Digo, más allá de entrada, pues el clima son muy distintos, ¿no? Pero la alimentación, el día con día, ¿qué tan difícil fue acostumbrarte a cambiar? Aunque ibas acompañado de, pues, de tu esposa, ¿no? A lo mejor no era tan complicado el cambio, Sí. pero ¿qué tan difícil fue? Mira, o sea, si te enfocas en lo difícil y te digo todo lo difícil, va a sonar muy, muy, muy difícil, pero em, cuando tienes un propósito claro, una meta clara, ahora sí que las dificultades se hacen simplemente como o sea, una parte de, ¿no? No te desaniman o no te desmotivan. Y, y bueno, también familia, hijos, criando hijos, o sea, no te queda tiempo para, ¿no? Ni para extrañar, ni para demás. Así que creo que una de las razones por las cuales puedo ahora estar en este ciclo olímpico es porque pues el cambio lo acepto, lo abrazo y me adapto a, a la situación en la que esté. Así que ha sido difícil, sumamente, pero pues me ha dado el resultado, ¿no? De mantenerme firme en la dificultad, es ahora sí que unos Juegos Olímpicos. Alan, te quiero dar las gracias por el tiempo, por la entrevista. Sabemos que ya estás en la recta final de tu preparación y tienes que estar concentrado al 100%. Te vamos a seguir el próximo 13 de febrero, tempranito, 4:45 de la Así mañana, tiempo del Centro de México. Es la prueba y estaremos al pendiente de Regina, de ti y de toda la delegación mexicana que va a estar en Milán a partir del 6 de febrero. Muchas gracias, Alan. Mucho éxito. Gracias, gracias, claro que sí. Vamos a estar ahí, ahora sí que dándolo todo por México y por la gente que nos va a estar siguiendo. Alan Corona, amigos de 88.9 Noticias y Espacio Deportivo, uno de 5 atletas mexicanos que estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina de Ampeso 2026. Muchas gracias. Hasta la próxima.